Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? Series y sucesiones. Series y sucesiones. Vimos dos técnicas o dos tipos de series para determinar si son convergentes o divergentes. ¿Se acuerdan cuáles fueron? La telescópica y la geométrica. Ajá, vimos serie telescópica y serie geométrica. En cualquiera de los dos casos, podemos determinar si la serie converge y además a qué valor converge. El día de hoy vamos a revisar otras formas de determinar si la serie converge. Se llaman criterios de convergencia. A diferencia de las anteriores, solamente me permite saber si converge o no converge. No puedo saber a qué valor. Sin embargo, en algunos casos solamente necesito saber si la serie es convergente o divergente, aunque no me diga a qué valor converge. Entonces, esos son los criterios que vamos a ver hoy. Bueno, en realidad hay muchos, pero nosotros vamos a ver los que se utilizan más. El criterio de la integral, el criterio de la raíz y el criterio de la razón. Vamos a empezar revisando el criterio de la integral. Oiga, maestra. Sí. Ayer que hice las actividades en la parte de converger con las sumatorias, como me salían números irracionales, creo que me la tomaba mal Schoology o yo estoy mal, pero no sé cómo. En estos casos les deben salir números racionales. Porque esos libros, bueno, hay veces que saco yo libros de algún otro lado, hay veces que ya me los invento y cosas así. Pero esos que les puse ahí son todos de libro. Entonces debería de darles números racionales. Los libros siempre traen ejemplos que salen números bonitos. Sí, voy a checar eso. Sí, y en las soluciones que yo registré, o eran números enteros, o daba números racionales, y en los casos en los que daba decimal, les especifico, escríbanlo con cuántos decimales. Sí, eso sí me salieron. Sí, entonces nosotros debe haber un error, y puede ser que en algunas veces los libros sí tengan errores. Entonces yo lo tomé del libro, la verdad no lo comprobé, pero si a alguien más le sigue dando lo mismo, pues a lo mejor sí hay error. Habría que checar si te vuelve a dar lo mismo a ti, y si a alguien más le vuelve a dar lo mismo, pues ya lo checamos a ver si es error del libro o si, no sé, también puede ser que yo registre mal la solución, confundí el ejercicio o algo así. Entonces igual dale otra checada, lo comparas con alguien más y ya me dicen que concluyen. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, criterio de la integral. En este caso, como su nombre lo indica, para determinar si una serie converge o diverge, vamos a utilizar una integral. ¿Qué integral vamos a resolver? Bueno, si nosotros queremos determinar si la sumatoria que va desde 1 hasta infinito para la serie a subíndice k converge, vamos a utilizar una función. Esta es una función que al evaluarla en el número k, pues me debe de dar cada uno de los términos de la sumatoria. Es decir, si yo la evalúo en 1, me debe dar el primer término de la sumatoria. Si yo la evalúo en 2, me debe dar el segundo término de la sumatoria, y así desde 1 hasta infinito. Entonces, para poder utilizar este criterio, esta función f de x debe ser una función no negativa. Es decir, no me puede dar números ceros, no me puede dar números negativos, me puede dar 0, 1 o cualquier número, siempre y cuando sean positivos. Debe ser además una función continua. Si tiene huecos, saltos o asíntotas, pues ya no me sirve. Y además debe ser una función decreciente. No es necesario que cumpla estas tres condiciones en todo su dominio. Con que lo haga desde 1 hasta infinito es suficiente. Es decir, desde 1 hasta infinito, donde necesito que se parezca a la serie. Vamos a suponer, tenemos una función
y desde 1 hasta infinito es una función no negativa, es decir, se va a encontrar en esta parte de la gráfica. Es una función continua, la vamos a dibujar sin huecos y además es una función decreciente, quiere decir que va a tener un comportamiento así. Y el requisito es que esta función me represente cada uno de los términos de la serie. Es decir, si yo lo evalúo en 1, me va a dar a 1. Si yo lo evalúo en 2, la función me va a dar el segundo término. Y así hasta el infinito. Vamos a suponer que aquí le evaluamos en n y la función me debe dar el enésimo término de la sumatoria. Vamos a aproximar el área de esta región utilizando rectángulos. Para mi primer rectángulo, que sería este de aquí, la altura va a ser A2. Les vamos a decir que el área, vamos a ponerlo en azul, el área de la región azul sería igual a el área de todos los rectángulos, y el área de mi primer rectángulo es base por altura. La base mide 1 y la altura mide A2. Para mi segundo rectángulo, nuevamente la base es 1 y la altura es A3. Para el rectángulo 3, pues la base sería 1 y la altura sería A4. Y así continúo hasta llegar al enésimo rectángulo, donde la altura sería AN. Si tengo yo la sumatoria desde A2 hasta AN, es como si yo tuviera la enésima suma parcial, excepto porque le falta el A1, ¿cierto? Y esta región que yo obtengo aquí, como los rectángulos son más pequeños que la función, el área de esta región debe ser más pequeña o igual que la integral calculada desde 1 hasta infinito. Estamos suponiendo que la enésima suma parcial es para n muy grande, es lo que me decía el criterio de convergencia. Una serie converge si el límite de la enésima suma parcial converge. Y esa suma parcial la calculamos para un n muy grande. Entonces, esta región de aquí va a ser más pequeña que la integral de la función calculada desde 1 hasta infinito. ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quedamos. Esta región, ¿sí? Esta región es más pequeña que esta. Y si resulta que yo calculo la integral de esta función, ¿esta integral de qué tipo es? Impropia. Es una integral impropia porque uno de sus límites es infinito. Entonces, si yo calculo esta integral impropia y me dice que converge, ¿qué puedo yo esperar de este valor que es más pequeño que el resultado de esta integral? Que también converge. Que también converge. Si este converge y este me da un número más pequeño, pues se supone que también converge. Entonces, hasta ahí llevamos una parte del teorema del criterio de la integral, que si la integral converge, pues entonces la enésima suma parcial converge y por lo tanto la serie converge. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a calcular rectángulos, pero con un área mayor a la región debajo de la curva. Ahora para mi rectángulo 1 la altura la voy a tomar en A1. Para mi rectángulo 2 la altura la tomo en A2. Para mi rectángulo 3 en A3. Y para este último rectángulo, si este es N, este punto sería AN menos 1. Y esa sería la altura de mi último rectángulo. Entonces, el área se aproxima a base, que es 1, por la altura.
más el segundo rectángulo, que es base 1, por la altura, más A3, y así llegamos hasta el término AN menos 1. La sumatoria que va desde A1 hasta AN menos 1 lo que me da es una suma parcial, pero una suma parcial que llega hasta el término N menos 1. Pero para fines prácticos, N y N menos 1, cuando N es muy grande, son prácticamente el mismo número. Y como es el área de estos rectángulos es más grande que el área debajo de la función, lo que puedo esperar es que el valor que esté aquí sea mayor o igual que la integral que va desde 1 a infinito para la función f de x. Si resulta que yo calculo esta integral y la función diverge, ¿qué puedo esperar de un valor que es mayor a este? También diverge. Infinito. Que también diverge porque es mayor. Entonces, con una comparación obtengo una parte del teorema y con la otra comparación obtengo el otro. ¿Qué es lo que me está diciendo el criterio de la integral? Que si la serie la puedo representar mediante una función con las características que ya mencionamos, que sea... ¿Cuáles son las características? 3 características para que esa función pueda representar cada uno de los términos de mi serie. Que sea continua. Que sea continua, ¿cuál otro? Decreciente. Que sea decreciente. No negativa. Y no negativa. Y se requiere que cumpla esto no necesariamente en todo su dominio, solamente de 1 a infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el criterio de la integral? Así como está en los libros, bonito y todo, dice, ponga el teorema dice, suponga que esta serie, representada como A sub índice K, va desde 1 hasta infinito, es una serie de términos positivos, es decir, esta no la voy a poder aplicar con una serie que me vaya dando términos negativos. Recordemos que una serie es una suma de términos, pero algunos de ellos pueden ser negativos. Si es tal el caso, no me sirve este criterio. Entonces, es una serie de términos positivos y f es una función continua con las 3 condiciones que mencionábamos, no negativa, decreciente, continua, no negativa y decreciente sobre el intervalo que va desde 1 hasta infinito, tal que al evaluar la función en cada uno de los números enteros, me vaya dando los términos de la serie para todos los valores de k mayores o iguales a 1. Y pues las 2 conclusiones a las que llegamos anteriormente. Si la integral converge, la serie converge. Si la integral diverge, entonces la serie diverge. Entonces hasta ahí está muy bien. ¿Sí? Sí. Maestra, cuando diverge, tenemos que restarle 1 para encontrar el valor como tal.
ese n menos 1, a lo que nos salga de la integral. No, vamos ahorita a resolver. Por ejemplo, lo anterior es la demostración de por qué podemos afirmar que cuando esta función converge, mi serie también converge, y por qué si la función diverge, la serie diverge. Pues digamos que es el fundamento de este teorema que está aquí. Pero no es lo que nosotros vamos a hacer. Okay. Vamos a trabajar nosotros con la serie 1 sobre 1 más k cuadrada. Si esa es nuestra serie, la función que representa cada uno de los términos de nuestra serie sería 1 entre 1 más x cuadrada. Esa función, desde 1 hasta infinito, es una función continua, es no negativa, y función continua, no negativa, y además es decreciente. Entonces, ya que esta función representa esta serie, pues nosotros vamos a determinar si la integral que va de 1 a infinito para esta función converge. Y como es una integral impropia, pues tenemos que calcular el límite. El límite cuando b tiende a infinito de la integral que va desde 1 hasta b para la función 1 más x cuadrada. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Esta es una integral directa. Hay fórmula para eso. La integral de 1 entre 1 más x cuadrada. ¿Lo tienen a la mano? ¿O se acuerdan? ¿Era tangente? ¿No es lo del arco tangente? Exacto. Arco La tangente. integral de esto es arco tangente. Y entonces esa función la tenemos que evaluar en el límite inferior y en el límite superior. Si la función la evaluamos en el límite superior, pues vamos a tener el arco tangente de b. Si la función la evaluamos en el límite inferior, pues vamos a tener el arco tangente de 1. Y después de eso, ya nada más nos queda evaluar el límite. El arco tangente de 1 es un número. Arco tangente de 1, ¿tienen calculadora? ¿No? No digan sí, no. ¿Es en radianes? Sí, por ejemplo. ¿Y cuartos? El arco tangente de 1 son pi cuartos. Este es un valor directo. Este no lo podemos calcular. No le podemos meter a la calculadora arco tangente de infinito. Pero podemos calcular el límite. Y para calcular un límite, pues ya va a ser lo que la técnica que nosotros sepamos usar. Si es con la tablita, si es con la gráfica o si es de forma analítica. Usted igual me saluda a mi tío, a la Shalia. Y a las niñitas, sí, ahí sí cuida. Sí, pero ya voy porque tengo. Entonces, si este es el eje X y este es el eje Y, la gráfica del arco tangente, si alguien la recuerda, pues es así. Y esto de aquí me forma una asíntota. Este valor se va acercando a pi medios. Entonces, cuando calculo el arco tangente para un valor que cada vez es más grande o un valor muy grande, me daría pi medios. Entonces, pi medios menos pi cuartos es igual a pi cuartos. No converge la serie a pi cuartos. Lo único que estoy comprobando con esto es la integral converge, por lo tanto, la serie converge. ¿A qué valor? Pues ya quién sabe. Eso ya tendría que hacerlo de otra forma.
Maestra, ¿Está entonces, claro? ¿cómo supo? ¿Por qué puso pi medios? El Ah, tangente de el arco infinito. tangente para un valor muy grande se va acercando a pi medios. Esto lo hice gráficamente, pero si quieres lo puedes hacer con tabla. Vamos a darle valores a b y vamos a calcular el arco tangente de b. Supongamos que b vale 100, 1000 y 10,000. ¿Tienen calculadora? Sí. Sí, el arco tangente de 100, ¿cuánto da? 1.56. 1.56. Arco tangente de 1000. 1.5697. 56,97. Arco de 10,000. Arco tangente de 10,000. 1.5706. 1.5706. Es decir, de 100 a 1000 cambió un poquito. De 1000 a 10,000 ya no cambió mucho. De 10,000 a 100,000, si lo sigo haciendo, ya casi no va a cambiar. ¿Por qué? Porque se está acercando a un valor. ¿A qué valor se está acercando? Conforme me voy a infinito, esto se va acercando a pi medios. Ok. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Entonces pasamos al siguiente criterio. Maestra, entonces, si nos hubiera quedado algo así como un infinito, entonces ya es cuando diverge. Sí, si la integral se va más infinito o menos infinito, entonces ponemos la serie diverge. Que no creo que nos diera menos infinito, porque estamos hablando de una serie que solo da términos positivos, por lo tanto la función también. Pero bueno, de cualquier forma la conclusión es la misma. La integral converge, la serie converge. La integral diverge, la serie diverge. Vamos a ver. Para el criterio de la raíz y el criterio de la razón, vamos a calcular límites. Criterio de la razón y criterio de la raíz. Con la razón no se refiere al pensamiento de la mente, se refiere a una razón, un cociente o una proporción entre dos cantidades. Para utilizar este criterio nosotros necesitamos calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término an más 1 entre el término an. Esto nos va a llevar a un valor. Puede ser positivo, negativo, muy grande, muy pequeño. Entonces, cuando tengamos ese valor, vamos a hacer una comparación. Si el valor absoluto de eso que obtengamos es menor a 1, entonces la serie converge. Si el valor que obtengamos, o el valor absoluto de eso, es mayor a 1, entonces la serie diverge. Si resulta que nosotros lo calculamos y nos da un número exactamente igual a 1, pues puede ser que converja, puede ser que diverja, lo más seguro es que quién sabe. Entonces, cuando nos da un valor exactamente de 1, estos criterios no son concluyentes, porque hay series que me dan un valor de 1 y convergen, y hay series que me dan un valor de 1 y divergen. Entonces, si nos da exactamente igual a 1, tendríamos que usar alguna otra técnica. Pero siempre en cuanto me dé menor a 1.9999, menor a 1, converge. Mayor a 1, diverge. Y para el criterio de la raíz lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito, pero esta vez de la raíz enésima del enésimo término de la serie. Y nuevamente esto me va a dar un valor que puede ser grande, pequeño, positivo, negativo, igual. Me va a dar un número y voy a hacer la comparación si esa cantidad que me dio es menor a 1, mayor a 1 o igual a 1. Y se utiliza el mismo criterio para ambos. L menor a 1 converge, L mayor a 1 diverge. Pues vamos a ver un par de ejemplos. Para el criterio de la razón vamos a trabajar con la serie 5 a la k sobre k factorial.
me dice que necesito conocer el término a n, es decir, el enésimo término de la sumatoria cuando k vale n, entonces ese sería 5 a la n entre n factorial. Y necesito conocer también el que está después, es decir, cuando k vale n más 1. Y sería 5 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y me dice que debo calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente de este número entre este número. Si yo hago el cociente, pues tendría una fracción que a la hora de escribirlo queda muy alta. Entonces, para ahorrar espacio, de una vez vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y me quedaría este por este. Entre este por este. Y como ven, en realidad lo que tengo es, aquí tengo el término AN, y aquí tengo el término AN más 1. Y aquí tengo el inverso del término AN. Para ahorrar espacio, muchos libros lo van a encontrar escrito así. AN más 1 y el inverso de AN. Pero en realidad la fórmula que se está aplicando es siempre la misma, esta de aquí. Entonces, empezamos a simplificar. El 5 a la n más 1 lo puedo separar. Lo puedo escribir como el producto de 5 a la n por 5 a la 1. Las leyes de los exponentes me dicen que cuando multiplico dos términos que son la misma base, sus exponentes se suman. Entonces, al multiplicar este por este, me quedaría 5 a la n más 1, que es lo que tengo aquí. N factorial lo vamos a dejar igual. Este término n más 1 factorial lo vamos a separar también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo tengo el número 5 factorial, lo puedo representar como el producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el producto de 4 por 3 por 2 por 1, pues lo puedo representar como 4 factorial. Entonces, cuando yo tengo 5 factorial, lo puedo representar como el 5 por el 4 factorial. Y con cualquier número factorial puedo hacer lo mismo. Quiere decir que cualquier número factorial lo puedo separar en el producto de ese mismo número por el factorial del anterior. Si yo quiero el factorial de 27, pues lo puedo representar como 27 por el 26 factorial. Entonces, si yo tengo el término n más 1, pues lo puedo representar, n más 1 factorial, pues lo puedo representar como n más 1 por, ¿cuál término está antes que el n más 1? Pues el n. Y el que está antes, n menos 1. Y así continúo hasta llegar al 1. Y esto de aquí sería n factorial. Entonces, el n más 1 factorial lo puedo representar como n más 1 por n factorial. Entonces ya separé este y este lo seguimos dejando igual. Y con eso empiezo a simplificar términos. Tengo aquí 5 a la n, 5 a la n, n factorial y n factorial. Y aquí se me olvidó escribir el límite, pero como no lo he calculado, lo debo seguir indicando. Y entonces acá me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de, me quedo arriba 5, y abajo n más 1. Como tengo 5 entre una cantidad que se está volviendo cada vez más grande, pues eso me da 0. Entonces, L es igual a 0 y como L es menor que 1, por lo tanto, la serie converge. Ya está. Sí. Yo nada más, ¿podría volver a subir la otra clase, la clase pasada de series a Schoology para repasarle? ¿No la subí? Es que como la puso como actividad, se fue cuando
llegó a la fecha límite. Ah, ok, sí, sí la subo. Gracias. Entonces, ¿preguntas con este ejercicio? No, maestra. Creo que está sencillo. Sí, estos son más sencillos. Y entonces revisamos el último, que es el criterio de la raíz, perdón. Este es todavía más sencillo. Vamos a trabajar con la serie que va desde 1 hasta infinito para a la menos n, n a la 2n, 6 a la menos n, n a la 3, le puse n, es k. 3 a la menos k, k a la 2k, 6 a la menos k, y k a la 3k. Puras K. Puras k, sí. En realidad nada más hay que simplificar, el método es muy, muy simple. Pues me dice que para determinar si la serie converge debo calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del enésimo término. Pues quiere decir que voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de el enésimo término de esta serie, pues es cuando k vale n, y en este caso tendría 3 a la menos n, n a la 2n, 6 a la menos n, y k a la 3n. Y a todo eso le calculamos la raíz enésima. Antes de empezar a calcular la raíz enésima, vamos a tratar de simplificar. Maestra, ahí todo donde lo que está ahí. acá, a lo 3 no es n. N a la Por 3. eso digo que es n, gracias. Entonces vamos a tratar de simplificar todo eso. Estos, como tienen exponentes negativos, quiere decir que este lo puedo poner en el denominador y este lo puedo poner en el numerador, y entonces me quedaría 6 a la n y abajo 3 a la n. N a la 2n lo puedo representar como n al cuadrado, y eso está elevado a la n. Estoy utilizando simplemente leyes de los exponentes. Y en este pues pongo n cúbica y todo eso elevado a la n. ¿Para qué hago eso? Pues como ahora todos tienen exponente n, los puedo agrupar. Y entonces tendría 6 por n cuadrada entre 3 por n cúbica, y todos están elevados a la n. Entonces ahora, como todos están elevados a la n, pues si tengo una potencia n y una raíz enésima, se elimina y solamente me queda el límite cuando n tiende a infinito de 6n cuadrada entre 3 n cúbica. ¿Se acuerdan del límite cuando tenemos polinomios? ¿Es Lo grande resolvemos se así. divide entre los demás? ¿Mal? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito me quedaría 6n cuadrada entre n cúbica, y abajo me quedaría 3n cúbica entre n cúbica. Eso me va a dar como resultado 6n cuadrada entre n cúbica, 6 sobre n, y 3n cúbica entre n cúbica, 3. Bueno, yo no sé para qué me la compliqué, si de una vez pude haber puesto 6 entre 3, 2. ¿Sí? Y entonces aquí me quedaría 2 sobre n y dividido entre 1. Y entonces el límite de esto, como n se va haciendo muy grande, 0. Conclusión, L es igual a 0, L es menor que 1, por lo tanto, la serie converge.
Si me da valores mayores a 1, sin importar si son positivos o negativos, entonces la serie diverge. Maestra, ¿y qué pasa cuando K es mayor a 1? En este caso, como lo único que estás determinando es si la serie converge o diverge, estás hablando de valores que son ya muy grandes, no tiene efecto. Si la serie converge, pues va a seguir convergiendo aunque tú le quites los primeros 5 o los primeros 2. Sí, cierto. Lo que va a cambiar es el valor al que converge. Si eso es lo que te interesa, sí afecta, Sí. como en los casos anteriores. Ok. Tus preguntas con este ejemplo. Si se fijan, el método no es difícil, es más álgebra que nada. Pues sí, está sencillo.